De veras, no, mañana es un día muy culero para mí. Narco Morena, Narco Morena. Los están, por lo que veo, invitando a la sublevación en estos medios. No hagan caso, no hagan caso. Recuerden que aquí el único que llama a la concordia, a la paz y a la cordura, al uso de la razón, es este servidor y amigo. Los demás, simple y sencillamente, son agitadores, queridos amigos. Pero bueno, ustedes nos van conociendo, ustedes ya saben cómo está este show. Muy buenas noches, hoy es miércoles 21 de enero del 2026, de la era más corriente después de la más vulgar, que fue la del peje. Ahora estamos en la era del segundo piso de la cuarta trastornación de este país y que van destrozando todos los días todo nuestro contexto, todo nuestro entorno. Todas las instituciones las están haciendo añicos, salvo porque más si osare un extraño enemigo restaurar la república y las... tampoco le importa. No nos hagamos, no nos vendamos fantasías, queridos amigos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, es que esto tiene mucho que ver con, con que la señora de la colita de caballo está verdaderamente preocupada porque está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Pues porque el tema global, el tema que todo en todos los tabloides se escucha desde y se lee, la verdad es que si ustedes abren las noticias nacionales, si ustedes abren la prensa y las principales redes sociales, se van a dar cuenta que no hay grandes temas en la política nacional. La verdad es que todo ha sido especulación, todo ha sido intrascendente, que si la reforma electoral va, que si no va, que quién sabe qué podría tener, sus componentes de aliados político-electorales, en fin, no acabamos de dejar muy claro hacia dónde va el rumbo de la política interna. Creo que en este desvío de información de lo local a lo internacional, y por supuesto, muy centrado en lo que tiene que ver en la gobernanza, en la gobernabilidad, en las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública. eh, Algo tuvo que hacer alguien ajeno a este país para que el gobierno se centrara en sus funciones elementales de seguridad, de justicia, de procuración de la concordia en este país. Bueno, pues parece que esto finalmente por presiones extranjeras está funcionando para bien o para mal. Em, y eso tiene del ajedrez político, eh, pues podríamos decir inquieto. No está turbulento. Ahorita que entre mi querido Aminadab podrá poner o corroborar el término. Esto que en el legislativo tantas noches hemos vivido, tantos días, donde estamos a punto de una votación álgida, tensa, que no sabemos cómo vienen los votos y que ahí en el legislativo llamamos la tensa calma. Parecería que este país en este momento, todo el espectro político, está viviendo esa tensa calma, donde no hay elecciones este año como tal, solamente creo que unas extraordinarias en, en Coahuila, pero el resto están expectantes a ver si ese día de la intervención, ese día del golpeteo en la mesa en Estados Unidos pasa para que pasen cosas, porque parece que toda la actividad política, administrativa, electoral, ordinaria de este país, parecería que está detenida. Parecería que todos están eh, tras la pared viendo con mucho cuidado qué va a pasar. Y en este inter, el punto es que el tiempo pasa y no perdona. Y no perdona las ocurrencias, las distracciones económicas que ha habido, por ejemplo, en el caso de Pemex y en el caso de generar el presupuesto necesario, los excesos de la autoridad administrativa fiscal, etcétera. O sea, parecería que no pasa y sí pasa porque en el fondo la 4T sigue consolidando poder, en el fondo la 4T sigue consolidando un plan de destrucción de instituciones que para que todo lo tenga una misma camarilla, un mismo grupo, parecería que ahora sí hay un proyecto ideológico
muy nocivo, porque ni siquiera podríamos decir que el viejo de la cabeza de pañal que había antes tenía un proyecto ideológico como tal, tenía algunas ocurrencias colectivistas, tenía algunas ocurrencias populistoides, pero no tenía un rumbo ideológico claro. Esta señora sí. Y todo su equipo en su contexto, sí, son unos, hay mucho radical zurdo que uno debería de verdad preocuparse. El punto es que si ustedes ven la miniatura de nuestro programa el día de hoy, van a darse cuenta que sí hay un temor real, sí hay un temor real de romper pactos que se han generado entre actores políticos, entre actores reales de poder, con las presiones que se han generado desde el vecino del norte. Eh, Muchas cosas están en juego, muchas. Hoy parecería que ya habíamos superado el asunto petrolero en el mundo y parece que vamos a regresar a ese tipo de dicotomías entre los países que tienen o tienen petróleo, tienen más tecnología para explorar, para refinar, para extraer, y los que no lo tienen. Y parecería que también la política de medioambiental que se había venido implementando va a tener un retroceso, y eso juega en muchas dimensiones. Que va a afectar los esquemas políticos internos de muchos países. Pues amigos, esta es una disidencia que va a invitarnos a muchas reflexiones de corte político, ideológico, y que nos invita a entender también qué es esto de la tensa calma que está viviendo nuestro país en este preciso momento. Pues queridos amigos, yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia. Saludos a todos los amigos de Wow MX que nos verán esta semana en una retransmisión, y aquí comenzamos. Pues nuevamente, bienvenidos a este su programa de reflexiones, de opinión. Les recordamos que este no es un noticiero, por si alguien llega, ya saben, los prófugos del ácido fólico, las molleras sumidas. Por cierto, creo que ya vamos a institucionalizar ese pequeño espacio de el Chairo de la semana. Vamos a ver quién hace el comentario más imbécil y lo exhibiremos aquí en la pantalla. Y mientras lo vamos detectando, también saludamos con mucho gusto, con mucha alegría a las personas que nos siguen habitualmente y que siempre están comentando ya desde el principio, desde antes de que arranquemos la producción, la transmisión, ya están comentando, y algunos hasta metiéndole ahí unos centavitos al canal. Muchísimas gracias por sus aportaciones. No olviden suscribirse al canal, no se les olvide también activar las notificaciones, comentar, compartir. Todo eso ayuda muchísimo a que el canal crezca. En particular, si mientras está el programa están ustedes comentando, porque además eso nos sirve para ir nutriendo nuestras opiniones, nuestros comentarios. Este es un programa que siempre se hizo con la lógica de tener mucha interacción con nuestra audiencia, y a partir de ahí, pues no nada más venir a exponer, o mucho menos a querer imponer una visión de la política o del mundo o del país que tengamos, sino también construirla con nuestra querida audiencia. Bueno, mientras ahorita presento a mi querido Aminadab, y también saluda a la audiencia y hace algunos comentarios introductorios. Saludo nuevamente a la producción de Wow MX, saludo a todos los que nos ven por pues las dos transmisiones, la horizontal, la vertical, en WhatsApp, también en WhatsApp, en YouTube, también a todos los de la comunidad de Escena de Grillos en WhatsApp,
a los que llegan a ver y dejan comentarios en LinkedIn, en Facebook, hasta en Twitter, luego nos están comentando. No se les olvide que si quieren estar dentro de la comunidad de Escena de Grillos, tienen que mandar un mensaje por cualquiera otra de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, hasta Instagram, a los que tengan ahí agregado alguno de los grillos, y tomaremos nota de sus datos para agregarlos a la comunidad. Ahora sí, me arranco con los comentarios de la audiencia y saludo con mucho gusto, con mucho cariño ya a estas horas. Les prometemos que va a ser una disidencia más o menos rápida para que a las 12, a los que se les haga calabaza su carruaje, lleguen todavía a casa sanos y salvos. Bienvenido, buenas noches, mi querido Aminadab. Hola Octavio, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo nuestro querido público de la disidencia. Pues aquí estamos al pie del cañón, ahora sí que con muchos pendientes, sobre todo mañana demasiado temprano, así que va a ser una disidencia muy corta. Hoy no nos vamos a echar todo el tiempo, pero bueno, con el gusto de siempre aquí estoy para saludarlos y pues a darle, mi querido Octavio. Mi querido Aminadab, tú has vivido igual que yo durante muchos años eso que denominamos y conocemos perfectamente, sobre todo en ciertos días de votación, de reformas tensas que pueden cambiar el rumbo de nuestro país, eso que llamamos la tensa calma, esas horas o esos días previos a una votación delicada, a una votación importante ya de algún dictamen para aprobar una ley, donde no sabes cómo van a votar, no sabes cómo van a reaccionar, no sabes si alguien va a traicionar, no sabes si va a haber cuántas reservas, no sabes muchas cosas, porque en una sesión pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que te la boicoteen, que de repente se metan con caballos al Congreso, digo, cuántas cosas no hemos vivido, que nos dejen ahí sitiados durante días, pero no sé si tienes el mismo sabor de boca que parece que ahora no es el poder legislativo adentro del Congreso, sino que el país está viviendo una tensa calma rara, ¿no? Como que pasan y no pasan las cosas. O sea, el desastre institucional sigue avanzando como relojito, pero en silencio. Mientras los grandes temas nacionales, muchos empujados desde lo internacional, parecería que están cocinándose para que la olla express reviente o busque una válvula de escape. No sé, creo que ya sabes, en esta dinámica que tenemos quienes nos dedicamos a este oficio de la política y de la construcción de acuerdos, pues lo vas sintiendo en los desayunos, en la comida, en la cena, en las pláticas, en los pasillos. No sé cuál es tu sentir en este momento, mi querido Minada, pero creo que por ahí vamos a empezar a armar la construcción de este diálogo. Ujú. Pues sí, mira, pues esto que te refieres de lo que ocurría en las tensas calmas era cuando había la incertidumbre de que en la democracia, sobre todo en la democracia parlamentaria, en la pluralidad, pues evidentemente ahí sí se daban estos grandes entornos en donde pues tú podías presentar una iniciativa, cuando el PAN gobernaba, pues no sabías que el PRD iba a estar en contra, pero no sabías qué iba a pasar con el PRI, sabías que había intercambios, trueques, negociaciones para que se dieran determinadas decisiones. A veces se negociaban paquetes, bueno, a cambio de que yo te apruebe estas iniciativas, tú me apruebes otras, y eso pues podía generar incertidumbre porque había presiones. En los tiempos, por ejemplo, del presupuesto era muy claro que pues los grupos pues periches eran así muy, muy exigentes, no solamente los gobernadores y los alcaldes, sino sobre todo los grupos campesinos, obreros que querían concesiones y que, como tú dices, cercaban y nos tenían ahí secuestrados por varios días en San Lázaro. Pero ahora el tema de la incertidumbre está al interior del propio gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que los tienen así, ¿no? De hecho, desde la semana pasada, cuando la última vez que hablaron Trump y Claudia, pues lo que vemos es que a nosotros ya nos queda como que muy claro que cada vez que hablan
aquí en México va a pasar algo, ¿no? Entonces pasa el tema del aterrizaje del avión, está pasando el tema de que ya no se sabe si se va a seguir mandando petróleo a Cuba, de que ya no se sabe si están interviniendo los norteamericanos en territorio nacional, o que si hay una lista de políticos, de narcopolíticos de Morena que tienen que ser entregados para apaciguar las exigencias del hombre naranja. Entonces, y además se suma los problemas internos, ¿no? El tema de, por ejemplo, de esta reforma electoral que se sigue cocinando, que seguimos sin saber los detalles, pero que lo que haya cocinado, o sea, dijéramos los primeros ingredientes que tiene ese menjurje que está haciendo Pablo Gómez, pues resulta que pues ya y generaron el coraje no solamente de, pues de la tibieza de la oposición, ¿no? De que tú ves a Jorge Romero que está respondiendo a la agenda de Morena sin plantear la agenda de rescate de la democracia que creo que el PAN debería de poner por delante, pero el problema es que los que se alborotaron fueron ya los del Verde y los del PT, que son los aliados, ¿no? Que son los que forman parte de la mayoría aplastante y de la sobrerepresentación ilegítima que tiene Morena, y que pues ya dijeron incluso los verdes que ellos van a presentar su propia iniciativa de reforma. O sea, cuando siempre se pliegan a lo que dice la presidenta Sheinbaum, y tú ves ahí al wiri wiri legislativo, a Ramírez Marín. No, sí, lo que diga la presidenta, cuando antes se oponía a lo que venía del Ejecutivo, cuando él, según él, era el equilibrio, ¿no? Pero hasta esos ahora ya salieron con que van a presentar su iniciativa, porque pues lógico, lo que tienen que oponerse es a que no van a votar por una reforma que los aniquile, pero pues la soberbia de Morena es tan grande que si ese es el tema, pues eso genera esa tensa calma, ¿no? Y más allá del gobierno, a ver, tú tienes una tensa calma en el país porque pues ya salió, por ejemplo, hoy Pepe Merino a decir que supuestamente el registro de tu número celular es para que haya menos delitos, y yo les garantizo que en cuanto esté registrado tu celular va a haber más delitos cibernéticos en tu contra, porque el gobierno te va a exponer a que sepan tu identidad. Ese es un hecho que aunque lo quieran ocultar, o sea, eso va a generar más inseguridad y más incertidumbre. Tienes el tema de que pues ya te están llegando los avisos de ¿cómo se llama? Del SAT, ¿cómo se llama? Para que te pongas al corriente y quién sabe qué. Entonces tú dices, pues el tema del apretón fiscal para recaudar el 10% más que quieren, aunque la economía no va a crecer, pues bueno, pues vienen ya empezando a tocar varias puertas, varios buzones fiscales, ya dicen que van a poder hacer visitas domiciliarias, entonces tú no sabes si te va a tocar la rifa del tigre de que caigas, no en el tema de que Hacienda vea si tienes discrepancias fiscales o no, sino en el tema de que pues tú vas ¿cómo se llama? De que tú vas a poder, ¿cómo se llama? Pues ser simplemente objeto de que te hagan alguna revisión de esas auditorías ahora sí que por norma tiene que hacer el SAT, que obviamente pues muchas veces no encuentran nada, pero que pues te caiga, ¿no? O sea, no lo sabes. O el tema de que, por ejemplo, pues la economía sigue sin crecer y que pues tú tienes incertidumbre en tu chamba, en tu negocio, no sabes si te va a caer el crimen organizado el día de mañana. Entonces, a ver, tienes un país que está al filo de la navaja, o sea, la tensa calma tiene que ver justamente con una situación que no tenemos la tranquilidad, ni tenemos la paz, ni tenemos la certeza, ni la seguridad jurídica, ni la protección, no porque te la tenga que dar el Estado, sino por el hecho de que exista un clima en el cual digas tú, bueno, pues yo tengo esperanza y expectativa y confianza en el futuro, pues no lo tengo, ¿no? Entonces, eso pasa en el poder, pasa en la ciudadanía, pasa en los diferentes sectores económicos que dicen que no van a invertir los empresarios o que la producción está comprometida en el campo por lo mismo. Entonces, pues sí, yo coincido en que esa situación tiene al país en vilo, y no hay quien surja como una voz o como un liderazgo o como una oferta
que te hable de que las cosas realmente van a ir mejor, porque el propio gobierno es el primero que no te da esa sensación. El gobierno lo ves que está improvisando, lo ves que te miente con el tema este del avión. Bueno, primero que sí ya estaba autorizado, que si no estaba autorizado, que si iban a hacer periodo extraordinario, que si no lo hicieron. Vean con Ciro la entrevista que le hizo hoy al senador Francisco Ramírez Acuña, donde pues él corrobora lo que el propio Radio Fórmula sacó de investigación en el tema de que pues se iba a autorizar el tema del avión como uno de los últimos temas del periodo pasado que se concluyó en diciembre, pero resulta que por las prisas no lo sacaron, luego iban a hacer un extraordinario que tampoco lo hicieron, y ese dictamen que establecía que el Senado tiene que autorizar que haya que ese aterrizaje que se dio en Toluca, pues resulta que nunca se aprobó y por lo tanto fue ilegal, o sea, pero con las leyes les vale madre, ¿no? O sea, pues a Claudia ya, ya está igual que López, ¿no? De que no me vengan con que tengo que pedir autorización para que aterrice un avión, como si fuera cualquier avión, ¿no? Porque pues Ciro fue el que le dijo a Paco, oiga, pues es un avión militar que está tripulado por militares de Estados Unidos y que además tiene todos los sistemas de guerra como si fuera una invasión, y para que no se considere una invasión, pues tiene que haber un permiso donde el gobierno mexicano autorice eso, ¿no? Pero bueno, pero todos oye, los del formato vertical que vienen aquí a decir que nosotros somos vendepatrias y entreguistas. A ver, pues ¿dónde estuvo la defensa de la soberanía por parte de Claudia Sheinbaum de esta invasión no autorizada de un avión de Estados Unidos que llegó hasta el aeropuerto de Toluca, ¿no? Entonces, bueno, pues y además, deja tú eso, ¿a qué vino el avión, no? Porque ya vimos que, a ver, a ver, coincide el tema, porque primero dijeron que eran 37 cadetes que se iban a ir allá, y resulta que después fueron 60, y después al día siguiente se llevaron a 37 delincuentes. Entonces, entonces bueno, pues cuando el mismo gobierno te genera ¿cómo la puedo llamar? A ver, es que no es que te dejen la duda, sino que el propio gobierno su falta de transparencia, de credibilidad, de información así precisa, oportuna, clara, este, te deja especulando a ti como ciudadano. O sea, estos cabrones vinieron a llevarse a los narcos o vinieron a qué vinieron, ¿no? Y entonces no hay información precisa del gobierno, han estado moviéndole la narrativa para tapar que no defendieron la soberanía nacional, y por lo tanto, pues entonces estamos pues, imaginando cosas, ¿no? Entonces, pues por eso es la tensa calma de la que hablas, Octavio. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, y el mismo gobierno la alimenta, que es lo peor. Bueno, a ver, ayer lo comentábamos, no vamos a ser repetitivos con respecto a lo que se dijo ayer en Cena de Grillos, pero creo que este fue un tema en el que algunos de nosotros insistimos mucho. Si bien el fuerte de la izquierda, dado que ya sabemos no hacen nada bien y todo lo que hace la izquierda en todo el mundo y en toda la historia ha sido fracasado, lo que sí tenemos que decir con cierto nivel de reconocimiento y sensatez es que tienen un nivel de demagogia, un nivel de dominio de la propaganda y de la comunicación política, porque además es muy fácil jugar con los sentimientos más, dirían por ahí, más reptilianos, ¿no? El cerebro más elemental del ser humano, y jugar con las emociones más básicas, sobre el rencor, sobre los enojos y las frustraciones, y a partir de ahí se construye todo el discurso de la izquierda. Todo, siempre se construye desde el rencor, desde el enojo y la frustración y encontrar Y el culpables miedo, y el y el miedo. miedo. Entonces, la izquierda tiene muy dominado eso. La verdad es que destruir siempre es mucho más difícil, mucho más fácil que construir cualquier cosa con detalle, con cuidado. Y todo lo que toca a la izquierda lo destruye. Todo, absolutamente todo. Díganme una cosa en la historia que haya hecho bien la izquierda en el mundo. Nada. Han abusado de este tipo de emociones tan elementales del ser humano que ha sido su caballito de Troya para siempre entrar en cualquier tipo de escenario. Ahora,
Comentábamos largo y tendido, Aminadab y un servidor, cuando íbamos a empezar el programa, sobre el contenido del día de hoy, porque, a ver, la próxima semana y en 2 vamos a tener que seguramente estar hablando todavía de las olas, de las acciones y reacciones de Donald Trump en el mundo, para bien y para mal, y para sus intereses y para lo que tenga que hacer. Vamos a estar comentando sobre esto, porque ya hay reacciones el día de hoy en la Unión Europea, y el tema en Groenlandia avanzará, y las tropas, el comando norte sigue avanzando en varias partes del Pacífico, del Atlántico, de Centro y Sudamérica. O sea, no es un asunto que haya quedado como, ya fueron por Maduro. No, de hecho, no sé si hoy o ayer todavía salieron algunas declaraciones donde dijo estamos por entrar por tierra para atacar a los capos de la delincuencia organizada. Y, y eso es a lo que nos referimos, que tiene a México en una tensa calma, porque mientras sucede o no sucede, se paralizó, se pasmó todo la discusión política, la muy blandengue, la muy, eh, híjole, no sé qué adjetivo calificativo usar para estos pusilánimes que tenemos en la oposición. Toda la puta oposición es ultra pusilánime. Ahí había un comentario que me fascinó, Jorge Ramera, no sean crueles, todavía no puedo ponerle ese calificativo, pero toda la oposición ha sido muy pusilánime, toda la oposición ha sido muy blandengue y ha sido muy tibia frente al problema de oficialismo que tenemos. Y Ha por sido eso tenemos, eh, eh, funcional a la dictadura morenista, que eso es lo claro, peor del caso. y a ver cuántos años, Aminadab, años tenemos diciendo en estos programas que la oposición no existe. Es menos que un cero a la izquierda. ¿Cuántos programas de broma iniciamos diciendo, ¿y dónde está la oposición, cabrón, no? Alerta Amber por la oposición que no está, ni seguirá viendo. Ahorita lo más cercano a la oposición que tenemos es em, las propias fracturas, las propias fisuras que tiene el bloque oficialista hacia sus adentros, derivado también de su ambición em, controladora y centralista, porque ahí es donde sus propios aliados ya no les hizo gracia, cabrón, que puedan estar en riesgo sus posiciones plurinominales, una que otra gobernatura que tienen, y sobre todo, pues lo que tanto detestan los zurdos del mundo, ¿no? El dinero que llega a sus bolsillos. Ese que no es de la cosa pública, sino que les entra siempre por el lado oscuro a sus bolsillos y a sus relojes Cartier que siempre suelen usar en todo el planeta. Y, y, y en este contexto, Aminadab, no sé hasta qué punto el bloque de Morena va a salir, el bloque oficialista va a decir ya, no importa con qué estemos lidiando en el mundo, vamos a seguir marcha adelante con todo el plan del Foro de Puebla y de todas incluso ya lo habíamos comentado, Minadab, creo que fue, si bien recuerdo, el último programa del 2025 o el primero del 2026, donde decíamos, ¿y ya para qué nos preocupamos por las modificaciones de la Constitución? O peor aún, como muchos se escandalizan, nos quieren poner otra Constitución. Ya lo hicieron, no mamen. Ya vivimos bajo otra Constitución, ha sido modificada. ¿Te acuerdas a qué porcentaje habíamos dicho en ese programa? Cerca, Sí, el 70%. cerca del O sea, 70% de de la la parte, y Constitución ha sobre sido todo modificada. de las partes, sobre todo de las básicas, ¿no? O sea, no, hay artículos así totalmente superfluos, pero pues sí, le han tocado, desde que llegó López, o sea, han cambiado el 70% de los artículos. Y hoy me decía mi Nadab, oye, a ver, Octavio, ¿cómo ves el tema de la llegada de Garduño a la Secretaría de Educación Pública? ¿No? Escuché un pedacito de la mañana, alcancé a escuchar la noticia casi recién salida de las fauces de la doctora
de la doctora de leñas, de estufas de leña, que decía, no, pero el señor no tiene ningún procedimiento abierto, es una blanca palomita, está exculpado de todo lo que se le podía achacar, y al señor Garduño, si bien recuerdo, el que estaba en relación en el Instituto Nacional de Migración, el al que incinerador. el incinerador, y disculpen los familiares de las víctimas por hacer un poco de burla o de escarnio de este tema. No lo hacemos con ese fin, porque pues al final del día murieron, no me acuerdo, 20, casi 24, 24, 24. casi 3 decenas de personas migrantes que su único delito fue huir de sus países y buscar una vida mejor. Los dejaron en una cárcel, aunque no les guste que les llamemos cárcel, porque estos no son centros de migrantes, porque les echaron llave y hubo un Estaban incendio y encerrados, murieron, o sea, como en cárcel. estaban encerrados. Los tuvieron encerrados. Y este señor, que era el responsable, el titular del instituto, ahora se fue a una posición en la Secretaría de Educación Pública y le decía a mi nada, bueno, este señor que claramente no tiene mucha idea de la administración pública, este señor que claramente no tenía mucha idea de la migración, de la seguridad, ahora se va a educación, cabrón, ¿no? Bueno, espero que no se haya ido a una dirección sensible, a básica, media, superior. Seguramente lo mandaron a algún área donde se chingara la lana, ¿no? A la Conalitec o al de Educación de Pueblos Indígenas o esas cosas que no le importa a nadie adentro de la Secretaría y que nada más están viendo cómo se queman el dinero, cómo se lo meten a los bolsillos. No dudaría que ahí terminara Garduño. De hecho, creo que ya tienes ahí el dato de... Sí, le digo, ya lo quité, pero, a ver, pero el problema es que el hecho de que nombren a un tipo como él, pues, es un escupitajo. Claro, por supuesto. Nos están escupiendo porque finalmente ellos mismos, a un caso que podría equipararse, que fue el de Juan Molinar, ellos dijeron que, bueno, él era el culpable de haber matado a los niños de la guardería ABC y quién sabe qué tanto, y durante años estuvieron ahí fastidiando el propio Noroña y todos ellos, y en cambio el mismo caso, en lugar de tratarlo con la severidad con la que trataron a Molinar, a Garduño lo premian y a Garduño lo cobijan. Y a Garduño lo protegió la propia Claudia Sheinbaum, porque ya estaba incluso hasta en los nombramientos iniciales de su gabinete hacer el cambio ahí del Instituto Nacional de Migración, y hasta los viajes le pagaban para que firmara ya en el proceso que tenía, que le había abierto Gers Manero allá en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces tú, o sea, esos son el tipo de cosas en donde tú te tienes que indignar porque es un gobierno de complicidades ¿cómo se llama? Y de ilegalidad en donde a los suyos les toleran los actos de corrupción, las fallas, y en este caso, ¿cómo se llama? Las responsabilidades por los homicidios culposos, pongámosle que sea culposo el tema de los muertos en ese centro de migrantes, pero no lo procesan, cabrón. Entonces, órale, ellos mismos, tienen el doble rasero de que, no seas tú de la oposición, no seas tú panista, no seas tú priista, porque entonces te aplican la que Laida Sansores le aplicó a Alito, ¿no? Que ya ves que, no, es que Alito tiene un palacio y un enorme terreno allá en Campeche, y ahora resulta que Laida salió con un terrenote más grande y con un palacio más grande que el de Alito. Ay, a ella no le puede pasar nada porque ella es la gobernadora morenista, ¿no? O sea, que es un escándalo allá en Campeche, pero que aquí no, obviamente eso no lo ponen porque obviamente Alito no hizo lo que hizo Laida, de que utilizó los medios de la televisión pública estatal para estar exhibiendo y violando en todo caso hasta la privacidad del presidente del PRI, y resulta que en el caso de ella, pues no lo menciona en ningún medio, ¿no? O sea, pues eso te tienes que dar cuenta de manera pues prácticamente, yo no digo que clandestina, porque estos medios no son clandestinos, aquí estamos dando la cara, a todos los anónimos que vienen aquí a meterse a dar guerra, pero el tema es que dices tú, bueno, ahí es donde se nota que los medios de comunicación están sometidos, controlados, comprados, como era antes. O sea, ¿por qué? ¿Y cómo los tienen comprados? Pues porque si no les quitan la mañanera y les quitan los ingresos.
porque la mañanera ya se convirtió no en el espacio de difusión donde la presidenta de la República anuncia lo que está pasando en el país, sino que ya se le convirtió, aparte de que es un caos, de que pues, se enreda cada vez que declara cosas y que dice que todos mienten y quién sabe qué, pero eso lo usan principalmente para comprar a los medios de comunicación impresos y electrónicos que tienen que pasar la mañanera y ahí está en los periódicos y en los radios y en la televisión, en las cadenas, etcétera. Y pues órale, pues, o sea, porque así es como los están comprando. Y dices tú, "Ah". Entonces, o sea, fíjate cómo todo tiene derivaciones a un régimen que, aunque lo nieguen, corrompe y es corrupto de médula y de esencia. Aunque lo nieguen, no ha combatido la pobreza, sino que la mantiene y la promueve y la utiliza para controlar políticamente a los más necesitados e incluso a algunos de los no tan necesitados. Es un gobierno que está destruyendo la democracia y las libertades, que ha destruido la economía y pues esos son los logros, ¿no? Y por eso es por lo que pues vivimos, como tú dices, pues ahora sí que en la calma chicha de que pues no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Oye, y bueno, a ver, yo creo que esto es muy, muy importante irlo destacando, que el asunto de la tensa calma y lo que pasa o no pasa en el Inter, porque en el Inter la recaudación sigue siendo un objetivo tener más del 10% de la recaudación con respecto al año pasado, que es muchísimo dinero, Romina, es demasiado dinero, no tienen una idea, a ver, A subir ver, uno o si, dos puntos. a ver, si el año pasado lograron el récord de recaudación de 6 billones de pesos, quiere decir que nos quieren sacar 600,000 millones más. O sea, porque si la recaudación va a aumentar el 10%, pues eso es lo que va a crecer, 600,000 millones. O sea, nomás para que se den una idea, o sea, pues, o sea, tienen que hacer, a ver, eso no lo va a pagar la deuda del tío Richie, ¿no? Lo que porque esta semana ya tiene que pagar y se va a contabilizar en los ingresos de este año, pero pues imagínate, o sea, no todos los mexicanos son como el tío Richie que tiene para pagar semejantes deudas, ¿no? A ver, te voy a decir una cosa con respecto al tema de las metas de recaudación. Mm, híjole, yo sé que aquí una parte importante de la audiencia que me ha escuchado decir durante casi 6 años los impuestos son un robo, me van a linchar después de lo que voy a decir. Claramente los impuestos son un robo, no me voy a desdecir de eso, eso más, ya lo hemos evolucionado, los impuestos son cobro de piso, ¿no? Rebélense contra el cobro de piso. Pero, pero independientemente de ello, a ver, hay una tendencia que no nos gusta a nadie que pensemos en libertad, a nadie que pensemos que nuestro dinero está mejor en nuestro bolsillo que en la de un burócrata que se lleva mucho dinero a su propia bolsa por disque administrar y generar bien común. Eso es una panacea, eso no existe, siempre hay corrupción. En cualquier país, déjenme decirlo, en cualquier país, en el que sea, de cualquier parte del planeta, el Estado es un estorbo y eso no lo vamos a, no me voy a retractar de eso, igual que creo que Fer Galindo no se va a retractar, ni Irving, ni Fer, ni mi querido Gerardo Garibay, tal vez hasta el propio Bogus. Pero la verdad es que siempre vienen de todos los grupos estos comentarios de somos el país de la OCDE que menos recauda y vienen los como si eso fuese un logro. Déjenme decirles que si ese fuese una meta deseable, que no lo es y no la compartiré jamás, pero si esa fuese una meta deseable, aumentar la recaudación y más en un porcentaje tan alto, 10% amigos, eso es un mundo de dinero. Y eso no tiene una idea de cómo puede mermar la calidad de vida de los ciudadanos, si lo logran. Pero el punto no es que solo pongan la meta de aumentar la recaudación, sino de dónde sale esa recaudación. Y es que en el escenario más sensato tendríamos que ampliar la base gravable. Es decir, que más ciudadanos que hoy son evasores de impuestos o que nunca han pagado impuestos, los paguen. Sin embargo, generalmente esto no es así. Le suben más impuestos a los que siempre pagan, suben la tasa, no aumentan la base. Y esto es un asunto verdaderamente complicado porque en la medida que tú sigues subiendo y subiendo la tasa a las mismas personas, al mismo contribuyente cautivo, pues tarde o temprano matas la productividad del país, porque en lugar de estar
pensando en reinvertir, generar más negocio, abrir franquicias, abrir otro changarro, generar más empleo, ser más competitivo, estás pensando en cómo pues no pagarle al socio improductivo y que además pues no te genera nada positivo, al revés, es un lastre que tienes que cargar. Y este asunto pasa por algo adicionalmente preocupante. Los gastos del día a día, el gasto corriente, tanto en infraestructura como en sueldos, salarios, no sé si quieres ampliar algo respecto a lo que es el gasto corriente, mi querido Minada, pero centrémonos en esas tres: infraestructura, sueldos, salarios y algunos gastos que no puedes evadir en la administración y que todos los tendremos, cualquier empresa lo tendría. Fuera del gasto corriente, em, los gastos de la administración en el día a día crecen. Eso es innegable. ¿Qué más quisiéramos que una motosierra, los que pensamos en términos de la libertad, quitara tanta gente improductiva, omitir tantos subsidios que no hacen más que daño en el corto, en el mediano y largo plazo? Pero eso no está sucediendo y difícilmente va a suceder porque además es políticamente muy incorrecto. Llegar y quitarle a alguien que has tenido mantenido, quitarle el subsidio, quitarle la beca es tremendamente complicado ya políticamente. Por eso, en este programa y en todos los que hacemos, dijimos que era terminantemente grave haber puesto los programas sociales a nivel constitucional. Esa es la gravedad de este problema. Eh, entonces el gasto, como nunca va a haber dinero que alcance, el gasto va a seguir incrementando. ¿Qué es lo que hacen algunos países? Recurren a sus recursos naturales para ingeniárselas y ver cómo generan más ingresos. En este caso, pues México se apalancó del petróleo durante, pues, ¿cuánto tiempo, mi querido Aminadab? ¿Un siglo, siglo y medio? ¿Dos siglos No, tal vez? menos. Eh, Haz de cuenta, desde los primeros depósitos de petróleo se descubrieron en tiempos de Don Porfirio, de Porfirio, digamos, o siglo y sea, cuarto. por eso, sí menos, o sea, en realidad, porque finalmente no eran así una explotación grande. Pero bueno, a Siglo y ver, cuarto. déjame, Y nada más concluyo la idea, acaba ya. concluyo la idea. Y entonces, frente al gran conflicto, a la gran crisis, ese no es un conflicto, a la gran crisis de corte financiero, económico y de proyección de subsistencia que tiene Pemex, eh, porque además lo hemos venido señalando las principales notas, que si hay un incidente en Salamanca, que si hay un incidente en Veracruz, que si Deer Park, que si ductos, que si Huachicol, o sea, eh, Pemex tiene muchas fugas financieras, tiene muchas fugas de producto, tiene muchas fugas de todo tipo, tiene un saqueo institucional por parte del sindicato, tiene saqueo, Pemex está saqueada por todos lados. Y eso está haciendo que la empresa esté en números rojos. Lo peor es que platicas con algunas personas, Aminadab, proveedores, gente que se supone que tiene un nivel intelectual más o menos decente, y te dicen, ¿por qué te preocupas si Pemex es del Estado? Pemex no puede tronar. Ah, cabrón. O sea, pero aparte te lo dicen con una pinche convicción así. Pemex nunca va a tronar, cabrón, ¿no? Pemex no Como es puede como no el IMSS, puede. como el Como IMSS, eso no existe. el Como IMSS es no como puede nuestro tronar, exactamente, oxígeno, ¿no? ¿no? Tiene que seguir pagando las pensiones y no va a tronar. Es que así piensan luego Es que así piensa la gente. los que, a ver, no, pero no solo la gente, sobre todo los que administran los bienes que supuestamente son propiedad de la nación, pero que los usan para su beneficio particular en los sindicatos y en las burocracias que manejan ese tipo de cosas, ¿no? Es de un nivel de primitivismo brutal, ¿no? Es un cerebro francamente cavernícola pensar de esa manera. Pero el problema es que así dirigen al país. Y con esos boquetes, y lo acabas de decir, otro tema, que lo tenemos 6 años, 5 o 6 años diciéndolo a Minadab en todos los espacios, no hay un planteamiento serio al sistema de pensiones. No hay un planteamiento serio respecto a la deuda que tiene este país. No hay un planteamiento serio a cómo generar incremento en el Producto Interno Bruto. No hay un planteamiento serio respecto a ampliar la base tributaria de nuestro país. O sea, eh, todas las piezas del colapso están ya perfectamente engranadas y puestas para que esto truene. Todas, toditititas. Y por eso decimos,
esta tensa calma puede ser algo mucho más allá de una intervención de Estados Unidos. Esta tensa calma se puede detonar porque le quiten la calificación a Pemex, por otro incidente de seguridad pública. Lo dijimos también el año pasado. ¿Qué está esperando la gente para salir a hacer un desmadre? Y a la semana sucedió lo del alcalde de Uruapan. ¿Te acuerdas? A la Casamiento, semana. claro. Sí, sí, sí. Y hubo un desmadre social importante. ¿Y qué pasó ahorita? Silencio. La gente callada, cabrón. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer que esta tensa calma se, se vuelva un chispazo? O yo no creo que bajo esta administración y con estos jumentos en el poder, este país cobre un dinamismo hacia el crecimiento y hacia el progreso. Ese escenario yo hoy no lo veo bajo bajo ningún punto, bajo ninguna óptica, bajo ninguna arista. ¿Qué, ¿Qué va a detonar el chispazo? Porque la presión además que tiene la doctora en estufas de leña eh, es demasiada en lo internacional y empieza a ser también importante respecto a sus disque aliados, ¿no? Bien le decían a Fox, cría tucanes y te sacarán los votos al tiempo. Dale a mi nada. A ver, antes de hablar del tema de los impuestos y de lo de Pemex, que creo que es importante, sí me gustaría decir, sobre todo con esto que acaba de decir Octavio al final. A ver, este programa no es el espacio para que yo explique lo que es el bien común, eso seguramente cuando hable de los principios del humanismo lo explicaré ampliamente y quien lo quiera comprender, bueno, pues ahí lo va a poder ver, aquí no se puede tocar ese tema. Y pues obviamente en el caso de los impuestos, pues tampoco, pero lo que sí voy a explicar es que, a ver, el gobierno, la razón por la que recauda es para después gastar. ¿Y cuál es el gasto? Que ahí es donde viene un poco la reflexión que hace Octavio y que sí me parece pertinente. A ver, hay tres tipos de gasto. En el caso de lo que el Estado a través del gobierno puede ejercer, que son propiamente el gasto corriente, que es lo que cuesta la administración, que ahí es donde se da justamente todo el abuso principalmente de lo que es, lo que Morena dijo que iba a quitar los altos sueldos de la burocracia y quién sabe qué tantas cosas, y hizo el austericidio, hizo la limpieza étnica de la gente capaz para colonizar con todas las huestes morenistas que alimentan las granjas de bots, ¿cómo se llama? Que están tratando de hacer la censura en este tipo de espacios y todo este tipo de cosas. El hecho de que están regalándole el petróleo a Cuba, de que están dejando de invertir en cosas que luego salen muy caras, como el descarrilamiento del tren transísmico, o sea, todo el desastre del deterioro en el país, tiene que ver justamente con esta forma en la que están ejerciendo el gasto corriente. Y luego después el gasto financiero que tiene que ver con el pago de las deudas, que tiene que ver no solamente con lo que piden prestado, sino también con todo lo que se llama el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, así se llama el concepto técnico, que implica lo que cuestan las pensiones, lo que cuestan los fondos y los rescates que han hecho. Por ejemplo, en el caso de este gobierno, bueno, más bien del pasado, del de López Obrador, ellos siguen diciendo que el Fobaproa, hay quién sé qué. A ver, ¿cuánto fue el costo de la cancelación del aeropuerto que tiene que ver no solamente con el pago de la cancelación de los contratos, sino también con todo lo que eran los bonos y los fideicomisos ¿cómo se llama? De las fibras ¿cómo se llama? Del aeropuerto, que López lo pagó a precio de oro para poder cancelarlo, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, lo que quiere hacer ahora Martí Batres aquí con un hospital en Tláhuac, que está diciendo a la pinche propaganda pendeja para bots, es que cuesta 132 millones mensuales el hospital de Tláhuac del ISSSTE, cuando uno dice cuánto cuesta un hospital normal del ISSSTE administrado por la burocracia y por el sindicato del ISSSTE y todo lo que tú quieras,
Pero como es una empresa privada, bueno, una empresa privada que lo administra desde que Calderón lo creó y se lo concesionó, porque esa empresa cobra eso porque lo construyó y porque le paga todo el personal médico y todos los sistemas que hay ahí para los análisis, todo eso. Bueno, pues ya lo quiere quitar el pinche Martí, cabrón, porque esa es la visión estatista de que todo lo tiene que manejar el gobierno. Bueno, entonces ahí está las broncas del gasto, ¿cómo se llama? De ese gasto financiero. Y luego después hay otro gasto que también lo han echado a perder, que es el gasto de inversión, porque todo el dinero lo tiraron a lo estúpido en Dos Bocas y en el Tren Maya y en pagar lo del, ¿cómo se llama? Lo del aeropuerto y en el transísmico y en supuestamente poner al día a que volara Mexicana de Aviación con los aviones vacíos y bueno, toda la bola de estupideces económicas estatistas que hicieron. Y súmale lo que tú mencionabas, que ya forma parte del gasto corriente, que es todas las pensiones que le dan a los adultos mayores, a las mujeres, a los estudiantes, para que los vayan acostumbrando a que dependan del Estado y todo aquello, que se paga, bueno, pues con ese presupuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Es que el gobierno gasta como si hubiera dinero y lo que tenemos es un déficit que en los últimos 2 años ya llegó a más de 2 billones de pesos anuales. En el año 2024, esos 2 billones adicionales los hicieron contratando deuda y fue para pagar la elección, es decir, la compra de votos a favor de Morena. Y en el 2025, bueno, pues fue un poco menos, fue 1.200.000.000, que fue el déficit, porque bueno, ya no hubo tanto derroche electoral, pero para este año se presupuestaron otros 2 billones de déficit que eran más grandes que los que tenía López Portillo cuando generó las crisis o la crisis del 82, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente el tema de los impuestos, o sea, tú no puedes hacer un tema objetivo de decir, a ver, que si la base, que si las tasas, que ya ves que cambiaron ahora las tasas con las que están cobrando, porque ya se excedió el 10% del crecimiento del salario mínimo, o sea, todas esas cosas que las hacen ellos por capricho. Entonces, todo esto es el tema en donde tú lo que ves es que el tema fiscal lo tienen hecho también un gasto populista, un asunto que supuestamente lo justifican como que se tiene que cumplir con los derechos que ellos han establecido y todo, pero que no es sustentable porque como la economía del país no crece, llevamos 7 años sin crecimiento económico, entonces no se han generado los ingresos nuevos suficientes para poder financiar ese gasto. No solamente porque no hay reforma fiscal, sino porque no hay crecimiento económico, porque no hay inversión, porque los negocios están tronando, porque la clase media cada vez es más pobre, porque eso es porque los que estaban pobres siguen igual de pobres, o sea, no los han sacado de la pobreza, aunque ellos muevan las estadísticas y digan que la gente ha salido de pobre porque el salario mínimo creció hoy, pues no es cierto. El hecho es que eso no se traduce en que haya más ingresos para el fisco y por lo tanto el déficit está creciendo, la deuda está creciendo y el país pues va a reventar, ¿no? Y entonces tú ves el tema de Pemex. A ver, Pemex, que es uno de los principales boquetes, que pierde 1.000 millones de pesos por hora, porque eso es lo que dice la última estadística que está perdiendo Pemex. 1.000 millones de pesos por hora pierde, o sea, 20 millones de dólares, más o menos, no es cierto, 50 millones de dólares casi por hora. Entonces tú lo que tienes es que esta empresa, que ayer, por ejemplo, vimos el incidente de que se les quemó la planta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, de aciclonados en Salamanca, y hoy hubo otro incendio en la refinería de Coatzacoalcos. A ver, es una infraestructura que se está cayendo porque el propio gobierno es el que, a pesar de que López lleva o sea, la 4T lleva 7 años supuestamente rescatando a Pemex, de supuestamente que los neoliberales la dejaron en quiebra y quién sabe qué tantas cosas. A ver, en 7 años no han podido resolver el problema de Pemex porque todo el dinero se lo gastaron en la pinche refinería que no refina, en lugar de resolver los temas, de darle mantenimiento, de darle, ¿cómo se llama?, las capacidades, o sea, el incremento de la capacidad que supuestamente daría la refinería de Dos Bocas, se pudo haber logrado modernizando las refinerías que ya había, pero pues no, el capricho era hacer la nueva refinería para que se vean que sí la podía hacer en 3 años y que fuera que enriqueció a Rocío Nale, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para acabar todo esto,
Lo que tenemos es que estos manejos que han destruido la riqueza del país, ¿cómo la han destruido? Porque destruyeron todas las reservas que había, se chingaron los fideicomisos, se están empezando a chingar el tema de las pensiones, lo del SAR, lo del SAR, que a los adultos mayores de 75 años ya también les quitaron su lana, que están viendo cómo le entran a las reservas internacionales del Banco de México y empezar a emitir billetes. O sea, todo esto lo que está haciendo es que la economía sea cada vez más incierta. Y le sumas el tema de la delincuencia que está cobrándole derecho de piso a los pocos que todavía producen, que ya viste que entraron a quedarse con viñedos, entraron a quedarse con fábricas, entraron a quedarse por ejemplo, que si no pagan derecho de piso, los que siembran aguacate y limón van y les talan estos hijos de su pinche madre. A ver, entonces, oye, esos son puros logros de Morena, ¿eh? Porque son los aliados del gobierno, pues, o sea, claro que ahí están los abrazos, no balazos, y ahí va López a Badiraguato, y ahí están todas las complicidades conocidas y reconocidas entre el narcogobierno y el narcotráfico. Ah, bueno, pues entonces, por eso es por lo que esto no se ve para cuando salga. Y el tema es que sigue creciendo el déficit, sigue creciendo la deuda, no van a poder recaudar porque va a llegar el momento en el que, oye, por más que exprimas a los contribuyentes, pues acabas como con las cascaritas de naranja, güey, llega el momento en el que ya no le sale nada. Y pues si ese es el fin que tiene este gobierno, pues sí es un tema que la incertidumbre financiera, la incertidumbre económica, la falta de crecimiento, el crimen es imparable que está también esquilmando a todos los que puede. Y un gobierno que no hace nada para que se retome la inversión y el crecimiento, porque sabemos que la inversión extranjera directa que están presumiendo, a ver, pues son los que vienen a guardar sus dineros aquí en los fondos que paga el gobierno, en los bonos del Estado, en los CETES y todo aquello. Y entonces el día que nos quiten el grado de inversión y que esos capitales se vayan, entonces el país ahí sí puede caer en la ruina. ¿Y quién te va a venir a rescatar? Ah, pues Trump, ese cabrón que está buscando el intervencionismo y quién sabe qué, y que nos está amenazando la soberanía, pues van a tener que írsele a poner de rodillas más de lo que ya están para que venga y salve a México, y ahí entonces va a poner condiciones, como lo que le pasó a López Portillo. A ver, eso ya pasó. López Portillo, cuando se derrumbó la economía, cuando vino la crisis, tuvo que mandar a Carlos Tello, aquel que era el marxista que decía que había que estatizar los bancos, todo aquello, pues él tuvo que ir a renegociar la deuda y él fue el que firmó las cartas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que se tuvieran que privatizar las empresas que tenía el Estado. Entonces, pues ellos son los que con sus errores comprometen la soberanía nacional, pero luego no lo quieren reconocer, porque pues claro, esa historia, no, no, sí, los neoliberales fueron los que hicieron eso, pues no, fueron los que de alguna forma empezaron a salvar al país, pero el populismo y estatismo ya lo frustraron, ¿no? Y ahí lo dejo porque ya es hora de que nos vayamos. Sí, vamos a hacer el corte. Voy un poquitito atrasado en destacados. Son poquitos, me los echo de volada. Si ya nos vamos, porque sí, o sea, a ver, haz el corte, vámonos, Hago el pero corte oye, para pero, Guau. pero ya me voy porque, Sí, sí. porque sí, como dice Luis Trejo, dice, a ver, el hospital que quieren cerrar es el de Tláhuac, sí, sí, y a ese tengo que ir yo mañana. Entonces, discúlpame, bueno, tengo que ir al ratito, entonces ya. Sí, hago el corte para Guau y terminamos con los destacados que están hasta el momento. Básicamente, vamos hasta el momento. Saben que vamos a este brevísimo corte y regresamos seguimos aquí la transmisión para hacer la última interacción con ustedes, queridos amigos.